Buenos días. Será un telescopio tan potente que podrá observar el Sol de noche. No ríais, que trata de un titular real que vi hace unos 20 años, que se refería al Gran Telescopio de Canarias, GTC, el telescopio más grande del mundo y un telescopio ciertamente potente, pero probablemente no tanto, ¿no? Y el caso es que debido al entusiasmo exacerbado de los medios de comunicación y también de las instituciones e incluso a veces de los propios científicos, las capacidades de los telescopios llegan hasta el público un poco, digamos, un pelín exageradas. Y este es el caso, como no podía ser de otra manera, del telescopio espacial James Webb. Un telescopio de oro, del que nos hablaba ayer Ángel en su charla, telescopio maravilloso, y, bueno, una charla que os recomiendo haber visto, o que, bueno, podéis, si no la habéis visto, podéis verla en Internet, ya está colgada en la red, y aquí tenéis a Ángel, para quien no lo conozca, y podéis pensar en esta charla como en la charla al otro lado del espejo de la charla de Ángel, ¿vale? La charla de un gemelo malvado, bastante menos cachas y con bastante menos pelo, que viene a destruir vuestras ilusiones un año más. Porque yo he venido aquí hoy a hablar de la búsqueda, por el telescopio espacial James Webb, de biomarcadores, la búsqueda de vida, de actividad biológica. Algo con lo que se nos lleva bombardeando en los medios desde hace muchos años. Ya en 2009 aparecía este titular, ¿no? El James Webb proveerá de capacidad para buscar biomarcadores en mundos como la Tierra. O este otro, mucho más reciente, la NASA tiene un telescopio grande y nuevo que podría encontrar indicios de vida en planetas lejanos. O cómo el telescopio espacial James Webb buscará vida extraterrestre. O el telescopio espacial más poderoso jamás construido podría detectar vida alienígena. O el nuevo telescopio James Webb de la NASA podrá oler metano. O, mi favorito, el telescopio espacial James Webb podría detectar vida alienígena en solo 20 horas. Y añade, sin presiones, con un par. Bueno, pues ya tenemos la noticia. El telescopio espacial James Webb será un telescopio tan potente que podrá verle los pelillos de la nariz a los extraterrestres. Y veréis, en la realidad las cosas son un poco más complicadas. Y del mismo modo que yo venía aquí el año pasado a hablar de la búsqueda de tecnomarcadores, ¿no?, de indicios del uso de tecnología de civilizaciones extraterrestres, y os decía, apostaba que me parecía más probable que un grupo de orangutanes aprendieran a hacer un potaje de garbanzos a que descubriéramos una civilización ahí fuera, pero que aún así debíamos seguir buscando, pues este año vengo a hacer una apuesta similar. Y es que simplemente el telescopio espacial James Webb no detectará biomarcadores. Y no porque no pueda haber vida ahí fuera, que eso pues se lo dejo a Carlos Briones, sino por un motivo, ¿no? La razón responsable está aquí entre nosotros. La razón última. Y es un motivo muy sencillo de entender y bastante sencillo también de explicar y algo bonito de ver que me apetecía contaros. Pero para eso pues tenemos que ver primero cómo va a buscar biomarcadores el telescopio espacial James Webb. Este telescopio tiene la capacidad de estudiar las atmósferas de aquellos exoplanetas que transiten por delante de su estrella y que a cada órbita pasan por delante del disco de la estrella, y la luz de la estrella que pasa rasante al planeta, que atraviesa su atmósfera, se verá contaminada, ¿no?, por los componentes químicos de su atmósfera, que se verán como huellas dactilares en el espectro, ¿no?, que vamos a obtener. Y lo que buscamos, los biomarcadores, son grupos de moléculas que, dados en conjunto, pues solamente podremos decir, ¿no?, que podemos explicarlo mediante actividad biológica. Estas moléculas pues serían el vapor de agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, el óxido nitroso o el metano. Bien, en realidad aquí es más o menos hasta donde se suele llegar divulgativamente, ¿no? Esto es así de sencillo. Bueno, en realidad es bastante más complicado. Os voy a dar algunas pinceladas. No solamente hay que acumular la luz de un montón de tránsitos para tener señal suficiente, sino que hay que lidiar con una serie de efectos que dificultan esta operación. Por ejemplo, el planeta
en cuestión podría tener océanos. Los océanos, la luz de su estrella podría reflejarse en la superficie, como ocurre en el mar, en la Tierra, y producir destellos erráticos que pues harían más dificultoso el análisis de la señal. Además, la superficie del planeta pues no es lo mismo, no reflejará de la misma manera si es una superficie rocosa o si es una superficie llena de vegetación o una superficie helada. Por otro lado, además, la estrella puede tener manchas solares, manchas estelares, y puede darse el caso de que al planeta, al transitar por delante del disco de la estrella, pase por una de estas manchas y haga un cambio abrupto en la señal que nosotros no vamos a saber distinguir porque no vemos la mancha en sí. Pero la razón última de que el telescopio espacial James Webb, en mi opinión, no vaya a encontrar biomarcadores no es ninguna de estas. Es algo mucho más sencillo, enraizado en la física más básica y que no depende del propio telescopio. Ningún telescopio que construyamos podrá obtener biomarcadores, ¿no? Encontrar biomarcadores por este método. Y la razón la tenemos aquí, con nosotros, aquí. No me refiero al agua en sí, sino al fenómeno de la refracción. La refracción, ese cambio en la dirección de propagación de la luz al atravesar un nuevo medio, un medio con un índice de refracción diferente, se da en nuestra atmósfera. Cuando vemos esta puesta de sol tan bonita, no solamente vemos el sol achatado, extrañamente achatado, sino que en realidad lo que estamos viendo aquí, estamos viendo el sol por encima del horizonte, cuando en realidad el sol se encuentra por debajo del mismo y tiene esa forma circular que está marcada en esta otra fotografía. La luz, en su trayectoria, al ir atravesando capas de la atmósfera, se va curvando y va haciendo que el sol se vea achatado y además se vea por encima del horizonte cuando está por debajo. Si aplicamos esto mismo al estudio de exoplanetas, tenemos la siguiente situación. Tenemos aquí una estrella de tipo solar, el Sol, ¿no? Y un planeta orbitando a su alrededor. Y a la izquierda, totalmente a años luz a la izquierda, tenemos al telescopio. En ese recuadro que tenéis en la parte superior izquierda, podéis ver el planeta en grande y podéis ver la luz que llega al telescopio, que ha atravesado la atmósfera del planeta, ¿no? Procedente de la estrella. Y nosotros vamos a tener acceso a toda esa región sombreada en amarillo en la imagen de la atmósfera del planeta. Aquí podremos muestrear toda la atmósfera. Sin embargo, si situamos el planeta más lejos de su estrella, ya veis que aquí ya vamos a perder las capas más bajas de la atmósfera del planeta. Si lo situamos más lejos, ya solamente vamos a poder muestrear las zonas más altas de la atmósfera. Y si situamos el planeta en la zona de habitabilidad circunestelar de la estrella, ese cinturón de aguabilidad donde podría haber agua líquida en la superficie del planeta, entonces solamente veremos las capas más altas de la atmósfera. Y veréis, el problema es que en la Tierra, mientras que el oxígeno o el CO2 tú te los puedes encontrar a cualquier altura, a más o menos la misma abundancia, no ocurre así con el óxido nitroso o el metano, que por encima de como unos 40 kilómetros hay poquísimo, y sobre todo con el vapor de agua, que más allá de la troposfera, más allá de unos 15 kilómetros, hay poquísimo, y no lo vamos a detectar. Siento destruir vuestras ilusiones. ¿Qué le vamos a hacer? Pero aquí alguien me podrá decir, y Miguel, ¿y no hay una excepción o un asterisco en esta apuesta? Bueno, pues sí que lo hay. Podemos irnos a estudiar exoplanetas que orbiten en estrellas más pequeñas que el Sol, menos masivas que el Sol, en enanas rojas, que tienen esa zona, ese cinturón de habitabilidad más cerca de la estrella. Pero veréis, estas estrellas son mucho más antipáticas que el Sol, son mucho más violentas, tienen frecuentes cambios de humor y erupciones y tormentas solares, y además someten a los planetas que tienen a la distancia adecuada, los someten de manera que orbitan a su alrededor, ofreciendo siempre la misma cara a la estrella, de modo que tenemos un hemisferio achicharrado y el otro congelado, y en medio pues solamente una zona, un cinturón muy estrecho al que yo desde luego no me iría de vacaciones. Ahora, la realidad nunca deja de sorprendernos. Y como bien decía Arthur Clarke en lo que se conoce como su primera ley, cuando un científico viejo y distinguido dice que algo es imposible, probablemente esté equivocado. Y yo, pues no soy viejo y mucho menos distinguido, pero también espero estar en esto equivocado. Muchas gracias. Eskerrik asko.